Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tire, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ahora que le toca el turno a Ecuador y que estamos viviendo el bloqueo campesino de las ciudades y la confrontación de los campesinos con las Fuerzas Armadas, con los medios de comunicación y con la estructura gubernamental de Lenin Moreno. Es una confrontación que tiene y que nos pone en evidencia cosas fundamentales. Por ejemplo, nos pone en evidencia que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se encuentran absolutamente sorprendidas, digamos, y moralmente bajas, tienen una falta de moral, porque en su conciencia saben que reprimir a los indígenas y campesinos es irse contra su propia clase social, porque la mayor parte de las Fuerzas Armadas en este momento están integradas por campesinos que migraron hacia las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué migraron hacia las Fuerzas Armadas y no lo hicieron los de las ciudades? Porque la gente de la ciudad tiene menos condiciones físicas, no pasan con facilidad las pruebas de admisión y porque están menos dispuestas al sacrificio. La gente de la ciudad no quiere ir a las Fuerzas Armadas donde, además de que va a ser golpeado, va a ser maltratado, va a ser exprimido, va a ser sacrificado, va a tener que sacarse, no quieren dejar. ¿Por qué? Porque la ciudad en sí, las ciudades, tienen el mestizaje y este mestizaje fundamentalmente se ha desarrollado buscando por sobre todas las cosas comodidades y servicios. Y esta comodidad es la que les pone lejos de pertenecer a un lugar donde tengan exigencias como las que exige las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los campesinos tienen una mayor conciencia de clase, tienen un mayor ejercicio en lo que es la movilización humana con sus propias piernas, con su propio cuerpo, una mayor resistencia no solamente a las enfermedades, sino a los rigores del medio y una mayor resistencia a la incomodidad, lo que les da y les permite vivir el sacrificio. Y eso es lo que les hace a los indígenas ahora altamente complicados. ¿Por qué los indígenas son los que se mueven a Quito y no se mueven los de las ciudades? ¿Y por qué la gente de la ciudad no es la que la protesta? Porque la capacidad de sacrificio, de incomodidad, es mucho menor entre la gente de la ciudad que en la gente del campo. La gente del campo tiene una mayor capacidad de sacrificio, una mayor capacidad de entrega, una capacidad de resistencia, porque lo que tienen ahora es no solamente la movilización, que por supuesto en este momento la movilización que tienen los indígenas es mucho mayor que la movilización que tienen la gente de la ciudad. La gente de la ciudad dispone de una movilización, pero básicamente en medios de transportes públicos, también en medios de transporte privados, pero los medios de transporte privados fundamentalmente en manos de una clase media y una clase alta. En cambio, en el campo, la movilización la están haciendo los campesinos que son dueños de camionetas, de camiones, de vehículos, hasta de caballos, de lo que sea, de lanchas, de motores, de lo que tengan. Y eso es parte, no es parte de su comodidad, los medios de movilización. Es una herramienta de trabajo en el campo. Y eso es lo que hace que la movilización indígena Quito haya tenido éxito y haya podido ejecutarse y puedan tener capacidad de movilizarse desde todo el país y hacia todo el país, no solamente que hacia Quito. Ahora están queriendo invadir Guayaquil, lo cual les significa una gran ventaja que invadir Quito, porque realmente invadir Guayaquil para tumbar un presidente es mucho más fácil que invadir Quito para tumbar un presidente. ¿Por qué? Porque Guayaquil es una ciudad más amplia, más esplanada, tiene mejor clima, es más fácil conseguir suministros, alimentos, agua, recursos, es más fácil resistir, solamente por el clima ya es más fácil resistir.
Aquí en Quito el frío, la lluvia, pueden acabar con todo, desmoralizar. Fuera de eso es una ciudad creada justamente para resistir invasiones. Tiene calles estrechas, es fácil sitiar, es fácil protección por la policía, es fácil limitar la movilidad humana, arrinconar a los manifestantes. En Guayaquil es imposible arrinconar a los manifestantes. Ellos pueden correr por todo lado, tienen avenidas, pueden escapar por cualquier parte. Desde el mar, desde el río es posible, desde el río es posible invadir la ciudad. Entonces, da todas las facilidades. Entonces es realmente mucho más difícil, por ejemplo, a Lenín Moreno mantenerse en Guayaquil y esconderse ahí. Pero mientras los indígenas tienen esta característica de que resisten la incomodidad y llegan haciendo, y están preparados para el sacrificio, y eso es lo que les hace motores sociales de cambio que pueden realmente tumbar al gobierno. La gente de las ciudades, y especialmente la gente de la costa, no ha participado en estas protestas. ¿Por qué no participa la gente de la ciudad y la gente de los campos? Han participado solamente los dueños del transporte. Y cuando llegan los dueños del transporte, sí, ellos tienen capacidad de movilización, de resistencia, pero no resisten la incomodidad. En cambio, en las ciudades el gran problema es que somos personas formadas para vivir cómodamente, entrenadas para vivir cómodamente, para que no nos falte la luz, para que no nos falte el agua, para que no nos falte el transporte, para que no nos falte el policía, para que no nos falte las noticias, la televisión, el celular, la comunicación. No podemos resistir pequeñas cosas, pequeños detalles. Cada cosita nos incomoda y nos hace menos resistente a un sacrificio. Por eso no ha habido una gran movilización de parte de las ciudades frente a estas medidas económicas. Pero además, tenemos el problema de contra quién nos movilizamos y por qué nos movilizamos. Realmente el problema del combustible es un problema que afecta a todos. Sin embargo, afecta menos a la clase media que a la clase alta. ¿Por qué que a la clase baja, a los campesinos? Porque la clase media, realmente los combustibles eran una suerte de lotería que les permitía comprar autos. Es decir, tenían la plata para comprar el auto. Lo que les faltaba era la plata para pagar las cuotas mensuales, y la plata para pagar las cuotas mensuales simplemente la sacaban de comprar gasolina y que el gobierno pague la mitad. Imagínense que en cada galón de extra se valían $1 y pico, el 50%. El 50% del costo de la gasolina era pagado por el Estado. Es decir, le salía el carro gratis. Entonces, esto hacía que para la clase media el golpe de la gasolina no es más importante, porque si tuvieron plata, si pudieron ahorrar para comprar una casa, si pudieron ahorrar para comprar un carro, bueno, ahora solamente tienen que ajustarse las cuerdas, ya no pueden comprar más cosas, eso es todo, no ha pasado nada. Para el campesino no es así. Para el campesino es que con las justas llega a tener plata para pagar el agua, que con las justas llega a tener plata para pagar la luz, que con las justas llega a tener plata para ir a ver al médico, que con las justas llega para tener plata para pagar el transporte para que sus hijos vayan a la escuela, que con las justas tiene porque sus productos un día se venden, otro día no se venden. Un día se producen y otro día no se producen. Están sujetos al cambio de clima, están sujetos a la temperatura, están sujetos a la lluvia, están sujetos al transporte, están sujetos a la demanda, están sujetos a la peste. Entonces esta susceptibilidad hace que su economía sea mucho más frágil. Por eso afecta mucho más a esa clase. Y por eso son ellos los que están viniendo encima a reclamar. Para la clase media, en la costa, los campesinos de la costa tienen el mismo problema que los campesinos de la sierra, pero básicamente no tienen una cosa, que es el sentido de comunidad. En la costa se vive un fenómeno migratorio interno, mediante el cual, cuando llegan las épocas de cosecha de banano, la gente migra hacia las grandes haciendas bananeras. Cuando hay una buena época de coger camarón, antes había las larvas de camarón, todo el mundo migró a la costa, viviendo el desarraigo. Que cuando hay que irse a la ciudad a vivir, se va a vivir en la ciudad.
que cuando hay que ir a cosechar, cuando hay el boom de la migración, por ejemplo, la migración, increíblemente, solo la provincia de Cañar y la de Chimborazo en la sierra fueron los grandes focos migratorios de la sierra, pero en la costa toda la gente de la costa migró, porque el problema del desarraigo es un problema que se vive en la costa desde la época. Cada vez que había inundaciones había que cambiar de lugar para vivir. Entonces no hay este sentido de comunidad que existe en la sierra, este sentido de convivencia. Además, este sentido de comunidad está afincado en la sierra no solamente por eso, sino porque además tienen un idioma, cultos religiosos, peregrinaciones, tienen clases, tienen escuelas, tienen colegios que tienen centenares de años más que los colegios y las escuelas que se han hecho recientemente en la costa. Esto es lo que hace que la comunidad en la costa todavía no esté consolidada y no sea un motor social de cambio. Y por eso no participan en la protesta de mayor forma. Y por supuesto, el otro problema es que en la costa aparentemente es mucho más fácil dejar de ser pobre. Sencillamente te pegas un viaje llevas unos 4 paquetitos de cocaína y ya, regresaste y eres rico. O siembras un día, cuando hay el boom del banano, siembras banano y de la noche a la mañana eres rico. Cuando llega el boom del cacao, de la noche a la mañana eres rico. Cuando hay el boom del pescado, de la noche a la mañana eres rico. En la sierra no. En la sierra tienes que sembrar todos los días, cosechar todos los días ir a la vaca, todos los días ordeñar, todos los días sufrir, todos los días la inclemencia, todos los días la desgracia, el sufrimiento y todos los días la resistencia. Eso es lo que hace que haya diferente participación social en este momento en que el bloqueo indígena nos da un impacto y nos revela cuáles son las características de la sociedad ecuatoriana y cómo la sociedad ecuatoriana reacciona ante, por ejemplo, esta crisis económica que estamos viviendo, agigantada con las medidas económicas, porque ya vivíamos una crisis económica, una deflación. Lo único que hizo Lenín Moreno fue ponerle la estocada al toro, y por suerte no lo mató. El toro salió herido y ahora sí, el torero tiene que correr a refugiarse allá, en los burdeles, en los burladeros, llamado Guayaquil. Ese es el burladero de este matador que no pudo meterle bien la estocada al toro y el toro ahora se lo quiere comer vivo. Muchas gracias.